Gracias amigos por continuar con nosotros y ya el país, por lo menos en el aspecto privado, la mayoría de los colegios privados esta próxima semana pues arrancan el año escolar 2022-2023. Hay que recordar que el sector público estaría reintegrándose el 19 de septiembre y el presidente Luis Abinader hablaba de promesas para ese año escolar próximo y el propio ministro de Educación pues también pedía un poco de ayuda a la sociedad civil para poder empujar nuevas reformas en este sentido. Y parecería que el presidente Luis Abinader pues no está en cierta forma en la misma línea de discurso del ministro de Educación, porque han estado hablando de cosas distintas. Lo que sí han dicho es que están comprometidos con la calidad educativa. El presidente prometía el día de ayer que para el año escolar que empieza el próximo mes de septiembre, un mes exactamente, los niños a partir de 3 años serían prioridad para ese año escolar. Se estarían creando las condiciones para que más niños puedan entrar al sistema formal de educación a partir de los 3 años, enfatizando que es en este rango de edad que deberían estar iniciando de inmediato y que ellos están trabajando para que eso suceda así a partir de este mes de septiembre. Obviamente mucha de la sociedad civil, incluso los padres por una educación que se hicieron voz de los niños en plena pandemia, evidenciaban la necesidad de que la educación en la primera infancia fuese una realidad y que eran uno de los más golpeados por estar tanto tiempo en casa en medio de la pandemia. Y justamente el propio ministro de Educación pues hablaba durante este fin de semana largo sobre la necesidad de que se puedan aunar esfuerzos encaminados a que se pueda impactar la mejora de la calidad educativa, específicamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. En una conversación, un encuentro que tuvo el nuevo ministro Ángel Hernández con el Foro Socioeducativo y la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, quienes a su vez pues valoraron positiva la visión del ministro para empujar las transformaciones que se hacen necesarias desde el Ministerio de Educación y hablaban, ¿no?, de empujar los esfuerzos conjuntos. El propio ministro le pedía el acompañamiento en comisión, señor Garrido, a los representantes de estas dos organizaciones del sector privado, primero para la reforma, para poder tener a la mano todas las iniciativas que se han tenido de manera aislada para proponer reformas a la Ley General de Educación y que ellos, bueno, pues puedan junto con el ministerio y los técnicos que tienen allí, pues evaluar una propuesta conjunta para introducir los cambios necesarios en la Ley General de Educación y además que puedan ver de manera unificada pues algunas ideas concretas para que puedan llevarse a cabo antes de iniciar el año escolar y durante el año escolar, para que los docentes pues puedan montarse en estas buenas prácticas que sean válidas realmente para poder impactar de manera efectiva la calidad de los aprendizajes de los niños del país. Ese es un llamado muy interesante. Obviamente la participación del sector privado en la agenda educativa siempre ha sido una de nuestras prioridades. Vemos con mucho agrado que el ministro de Educación esté pretendiendo primero revisar la ley de educación, porque esa ley ya de por sí es evidente que pasó sus mejores años, por decirlo de una forma. Solamente hay que pensar que el presupuesto de educación no se le hace ningún tipo de auditoría, no hay una escala de valores de donde tú puedas delimitar si fue efectivo o no lo que ahí se está utilizando y cómo se está utilizando. La currícula escolar sigue siendo la misma y no hay un empuje hacia la revisión, la modernización, el crear mecanismos para que los centros educativos públicos y privados sean más flexibles, más empoderados, y obviamente más actualizados. Se está hablando del tema de los politécnicos, vaya, qué bueno, 300 años más tarde de cuando Alemania inició a hacerlo, pero
lo estamos conversando, pero eso requiere una revisión profunda, o sea que el sector privado participe. Ángel Hernández, que viene del sector privado ya hoy en día, aunque ha estado en el Ministerio de Educación en el pasado, pues conoce y entiende perfectamente que no hay otra forma de lograrlo. O sea, nosotros lo que lo estamos haciendo bien, tenemos algo que decir y algo que aportar. Y qué bueno que eso se tome en cuenta. Obviamente, el desafío del ministro de Educación ahora mismo es arrancar el año escolar. Y que ese año escolar sea productivo y sea mejor que el del pasado. Eso no va a ser difícil. Que sea mejor que los otros anteriores, eso con poca cosa se logra. Pero que sea lo que nosotros real y efectivamente necesitamos de cara... Señores, en algo yo estoy plenamente de acuerdo con el presidente Luis Abinader. No es época de palabrería y de politiquería. Es época de lograr cosas, de que se vean las transformaciones concretas. Por eso nosotros nos preocupa tanto el tema de las reformas, porque que la clase política gobierna en base a reformas. Las obras físicas sí son importantes, pero precisamente si tú tienes un presupuesto donde tú no me estás presentando que tú vas a gastar en infraestructura dinero, entonces ¿qué es lo que tú estás haciendo? Empleando mucho compañerito y tampoco tengo reforma. Esas dos cosas me preocupan de sobremanera. Ahora, en términos de educación, en el área educativa, el Ministerio de Educación y el sector privado tenemos que juntos buscar la forma de garantizar un proceso de 10 años de transformaciones. Y esos 10 años de transformaciones, 12 años de transformaciones, realmente es 12 que se debe de hablar. 12 años de transformación. Yo recuerdo que en la época de cuando era Milagro vicepresidente y secretaria de Educación, que Ángel Hernández estaba allí como subsecretario académico, creo, en aquel momento, yo le decía, yo no entiendo por qué me hablan de plan decenal. Eso solamente suena como los planes quinquenales de Stalin en Rusia. El sistema educativo no se basa en 10 años ni en 5, se basa en 6 y en 12. Entonces, hábleme de planes, ¿cómo se diría eso? Duocenales en español. 12-year plan, ¿entiendes? Y de que tengan una revisión a los 6, porque los niños que están en sexto curso dentro de 6 años están en el mercado laboral. Entonces, nosotros tenemos que brindarle soluciones a esa realidad, claro, a esa realidad de esos muchachos. Entonces, el Ministerio de Educación y el liderazgo político e institucional dominicano tiene que abocarse a una revisión de la Ley General de Educación. Ahora, yo no creo que este partido y este gobierno ya en bajada, como vamos ahora, rumbo a una reelección y a una nueva contienda electoral, va a tener el liderazgo y la legitimidad suficiente para poder lograr una revisión sustanciosa de la Ley de Educación. Si lo logramos, bravo, pero no estoy seguro que eso se podrá hacer. De todas maneras, Ángel Hernández y el Ministerio de Educación sí tienen suficientes herramientas en la mano para hacer muchas cosas. Y el sector privado yo sé que está muy dispuesto a colaborar, siempre lo ha estado. Ojalá y se revisen rápidamente muchas cosas, arrancando por la contratación de docentes y de técnicos que hace el Ministerio de Educación y cómo eso afectó de manera muy importante el desenvolvimiento de los colegios privados durante este último año escolar. Sobre todo eso, por el hecho de que siempre los que saben de educación han tenido una máxima, y es el hecho de cómo la política ensucia la educación. Siempre y cuando la educación de un país esté en manos de políticos, y más cuando en un país como el nuestro, que trajimos desde un presupuesto pírrico a un 4% del Producto Interno Bruto para manejar esta cartera, y esta cartera que tiene tantos bolsillos, que maneja tantas cosas distintas entre sí, con este presupuesto a discreción, que no se audita,
que se ha evidenciado no solo en esta gestión, desde que fue aprobado el 4%, como ha sido la piñata de todos los gobiernos que han pasado, pues sin duda, mientras sigamos viendo a la educación como un pastel político, pues vamos a tener resultados tan pobres. Ahí vemos a un Ángel Hernández que, si bien es un político, digamos un político de bajo perfil, tiene simpatías, ¿no? Pero no es más académico que político, y dos instituciones, como en el caso de las que vemos en esta reunión del pasado fin de semana, un ex rector, vicerrector, como el señor Radames Mejía, pues también vemos a estas figuras más académicas que políticas. Tú dirías, mira, parecería que finalmente vamos a tener resultados distintos, pero ya eso lo vivimos nosotros con el Consejo Nacional de Educación, o sea, que ya esta experiencia la hemos vivido anteriormente. Lo que necesitamos nosotros es que realmente nos puedan demostrar que nos hemos equivocado con inferir que ya esto lo hemos vivido y que hemos visto escenarios muy parecidos y que la esperanza ha aflorado anteriormente y hemos terminado en el mismo punto. Ojalá nos permitan equivocarnos este nuevo ministro y estas personas que estamos viendo sentadas, acompañados, hasta el momento, a excepción del viceministro de gestión, es el único que se ha cambiado, todos los demás siguen allí, es el mismo equipo de trabajo prácticamente con el que estaba Roberto Fulcar. Ojalá nos hagan equivocarnos y en un año pues nosotros podamos sentarnos aquí, mira, sí, se logró una reforma, sí, tenemos mejoras en un año escolar, que como bien usted dice, señor Garrido, hay muchas cosas que lo que sea que se haga puede ser mejor, pero también tienen las de ganar para que sea mejor, porque hay muchas esperanzas distintas. Se supone que ya viene la experiencia de los 2 años pasados, que los niños no están en el mismo proceso de vulnerabilidad que estaban los 2 años pasados también, o sea, tienen todo sobre la mesa para que los resultados sean mejores. Mira, la nación dominicana solo aspira a eso, la ciudadanía solo espera eso. Ahora, para lograr eso, Ángel Hernández tiene que ponerse el traje de no político. Porque, por ejemplo, todos los directores de la regional y de los distritos son gente afines a Roberto Fulcar, que están ahí por razones políticas. Y él deshizo los concursos de oposición para esas posiciones que se hicieron en el pasado, que no tenían nada que ver aparentemente con un tema político, y él entendía que no, que tenían que ser gente de su curul, de su lado, de lo que sea, y lo sacó y lo dejó como asesores, como está él ahora mismo, ¿verdad? Una botella adicional, y entonces Ángel Hernández tiene que lidiar con eso, y esos son los que realmente van a hacer, porque ese llamado que él le hizo la semana pasada, de que ustedes tienen que dar la cara por los resultados de los niños, es a esa gente que se lo está diciendo. Entonces, pero lo va a poder lograr sin cambiarlo, muy difícil. Probablemente vamos a tener que ver esos cambios o retraer de nuevo a los anteriores. Y vamos a suponer que los anteriores fueran del partido de oposición. Eso puede ser hasta bueno. Equilibrio. No solamente equilibrio, sino que va a ser gente que, mira, ven acá, no te va a dejar pasar una, entonces vamos a hacer la cosa bien. Y yo no te voy a dejar pasar una a ti tampoco. ¿Me entiendes? O sea, obviamente tú no puedes vivir en un mundo de antagonismo y de complicaciones permanentes, pero para que haya real y efectivamente una situación de mejora en el desempeño del sector educación, se tienen que ver, ya la palabrita me tiene cansado, pero se tienen que ver que las cosas se hagan diferentes. Transformaciones. Gracias, sí, porque transformaciones. Hay que buscar otro. Tenemos que ver transformaciones, señores, y hay veces que hablamos, bueno, lo decíamos aquí desde el principio, cuando se hizo tendencia la palabra de campaña, el cambio. Cambio no necesariamente es bueno, no necesariamente es bueno. Pero cuando tú tienes que ahora mismo la clase política, oye lo que están los PLDistas diciéndole, que ellos daban más, que la tarjeta Solidaridad con Bonogá y Bonolú era más que la tarjeta Supérate. O sea,
el pleito de los políticos es quién le está regalando más el dinero del Estado a la gente. ¿Quién está haciendo al ciudadano dominicano más pobre? Más dependiente. Más pobre, porque usted no está sacando a la gente de la pobreza. Vamos a verlo en el espejo de Haití y claro. ver qué bueno ha sido para Haití depender de otro. Claro, que se acostumbraron a que todo fuera exportado, importado de otros países. Sin embargo, un ministro que dijo que ha mejorado significativamente la producción nacional, que fue el ministro de Agricultura, ese no ha sido desmentido. Limber Cruz dijo claramente que la producción agropecuaria ha aumentado y hemos sembrado 600,000 y tantas tareas más de tierra, etcétera, etcétera. Y realmente los productores se han mantenido en calma. Ya el ruido que tuvimos en post pandemia el año pasado. Y si efectivamente República Dominicana, fíjate que estamos viviendo el tema de la fiebre porcina y se manejó. No está bien. Sabemos que ya la vamos a tener como una enfermedad endémica. Por suerte no es una enfermedad que afecta a los seres humanos, solamente la producción de cerdos. Pero, por ejemplo, si nosotros real y efectivamente comenzamos a exportar carnes a partir de ya de la refrenda que recibimos de APHIS para eso, de USDA, eso es un mercado interesantísimo para nosotros, más aún con la diáspora que tenemos. O sea que no es que el gobierno va mal, es que las presiones políticas preocupan. Claro, y realmente no, yo siempre le he dicho a usted, las cosas no son blanco y negro, siempre hay zonas grises. No es tanto como dice la oposición, pero tampoco es tanto como dice el gobierno. Realmente, porque cada quien va a vender su postura y lo que le conviene a final de cuentas. O sea que hay que también agarrar con medias tintas lo que dice un lado y otro, y evidentemente en la oposición todo es buen gobierno. Todos son buenos gobiernos cuando están en la oposición y se conocen las mejores de las fórmulas. Desde que llegan, y experiencia tenemos de más, en todos los colores partidarios, incluso en el que está gobernando ahora. Pero bueno, nosotros seguimos apostando a que realmente, por lo menos en el sector que a nosotros más nos duele, que es el sector de la educación, pues las cosas se sigan transformando, que realmente este sacudión de mediado de gobierno pues funcione para que las transformaciones que se hacen necesarias pues se tome la voluntad de hacerlo, porque básicamente se ha demostrado que es cuestión de voluntad. Tenemos los recursos económicos, tenemos los instrumentos de formación docente, tenemos voluntad y apoyo del sector privado, de organismos internacionales si queremos recurrir a lo que se ha estandarizado en otros países que lo han hecho bien. Entonces tenemos a la mano todo lo que necesitamos. Parecería que en efecto lo que nos hace falta es ponernos manos a la obra con una decisión firme en beneficio primero de los niños del país y en segundo del desarrollo de nuestra nación. Ya lo hemos visto. Sin educación, sin duda, pues no podemos nosotros tener como naciones las transformaciones que se hacen necesarias para poder mantenernos en el aspecto económico. El desarrollo no es solo en el aspecto monetario, sino que al final de cuentas el dinero se gasta. Si no le enseñamos a la sociedad a crecer, a ser su mejor versión, a poder mejorar su estructura económica, pues no lo hemos logrado, no lo hemos hecho bien.